Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política. Estamos en un episodio más en su set preferido y nos acompaña hoy una persona muy importante, un diputado local en el Congreso del Estado, presidente de la Comisión de Fiscalización y un académico, catedrático, profe, porque ha sido maestro de muchas generaciones. Mío. Del Max. Sergio Omar Redondo, bienvenido. Miguel, muchísimas gracias. Max, muchas gracias por invitarme al podcast de la política con ustedes. Un placer. No, de nosotros, el placer de nosotros. Y como siempre, nuestro co-host, Max Pérez. Buenas noches, Max Peral. No, pues es un gusto tener al diputado Sergio Mario, pues la verdad, yo tengo el gusto ya de conocerlo, creo que ya más de 10 años. Él ha envejecido, yo ya envejecí, ya engordamos también, pero el Sergio Mario está igualito, el diputado, mi profe. Y profe, para comenzar, le voy a decir profe, ¿no? Sí, para sentirme con los tiempos. Como gustes. Nosotros lo conocimos, bueno, yo y muchos alumnos y muchos jóvenes que empezaron en política a la misma edad que yo, como el secretario de Economía. Sí. Pero ¿cómo empezó Sergio Mario en la política? ¿Cuál fue el momento que ese niño inquieto académico dijo, me quiero dedicar a política? ¿Qué fue lo que le movió el chip? Fíjate que yo nací en una familia priista. Tengo dos tíos que han sido presidentes del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Juan Burgos Pinto y el licenciado Jesús Burgos Pinto. Entonces, yo nací escuchándolos, viendo cómo trabajaban, cómo operaban, el trabajo político, las campañas. Siempre me gustó todo ese ambiente, el poder construir, el poder hacer política, el poder aportar de una manera distinta a la sociedad. A mí siempre me gustó mucho. Yo creo que ellos fueron en muy buena medida los primeros referentes que tuve. Fíjate, hoy platicaba con un buen amigo de ellos y amigo mío también. Y yo en aquel entonces estaba muy chiquillo, pero ahí me tocó, no de conocerle porque estaría yo faltando a la verdad, pero yo, por ejemplo, me tocó ver a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Cuando venía todavía como delegado de la CNOP, y luego ya después cuando lo vi como candidato, pues imagínate, ¿no? Ya más grande yo, ya como universitario, pues todos esos elementos como que me empujaron, me motivaron. Ellos fueron referentes, grandes políticos, y un momento muy importante de la política. Te estoy hablando de principios de los 90s. 94. Es ahí donde yo creo que nació la semilla, el interés por el servicio público, y luego pues decidí entrar a la universidad, a la escuela de economía, ¿no? Inspirado también mucho por ellos, ¿no? El licenciado Juan Burgos era economista, entonces me inspiró mucho ese tipo de personalidad. Pues tiene muy buenos pininos, o sea, sí, yo no sabía eso, pues yo dije, pues a lo mejor el profe estudió economía, y como hay muchos economistas que le gusta mucho la política, pues Miguel estudió economía y... De hecho hay muchos, de economía, hay muchos que se brincaban al PRI, o sea que hicieron política en el PRI. Ajá. Hay mucha generación, muchas personas en diferentes generaciones, que el Cristian pues es economista. Pues es que también el tema del PRI de esos años sobre todo era muy tecnócrata, ¿no? Entonces como que también había muchos financieros, muchos economistas, o sea, muchas personas académicas más del lado económico, ¿no? Bueno, sí, quiero yo pensar. La economía como que era una carrera que se asociaba al servicio público, y había muchos compañeros. Ahora es el socialismo. Ahora ya son otras escuelas. Ahora es el marxismo. Ya lo estaban arrumbando en mis tiempos, y ahora que lo veo que lo están reviviendo, pues la verdad que te deja muy preocupado. Pero sí, más o menos así fue como yo me interesé por la vida pública, por la política. ¿Qué otro fue presidente? ¿Qué otro familiar? ¿De Juan Burgos y qué otro? Jesús Burgos. Ah, pues sí es cierto. Es el licenciado Juan Burgos y el licenciado Jesús Burgos, dos presidentes del partido. Sobre todo con Juan Burgos me tocó vivir como chamaco, como un niño, prácticamente muchas campañas, la interna entre Lauro Díaz Castro y el licenciado Juan Millán, y luego las campañas de los candidatos. Todo ese ambiente a mí siempre me gustó mucho, escucharlos. Yo tengo una anécdota de Chuy Burgos. A mí ya no me tocó Juan Burgos, pero cuando yo entré al PRI, que estaba en economía, fue el día en el que fue exactamente el día que Juan Burgos dejó de ser presidente del PRI.
y que fue como, yo no entiendo qué pasó, tampoco lo he investigado, en una condición medio rara, que salió Juan Burgos y entró Chuquiqui, por de tantas veces que ha sido presidente Chuquiqui. Pero lo digo porque yo recuerdo que ese día fue la primera vez que fui al auditorio del PRI, y me acuerdo de un discurso que dio Chuy Burgos. Y yo tengo ese momento lo tengo guardado como uno de los mejores discursos políticos que yo he escuchado en el PRI, en ese auditorio. Me acuerdo que fue como un mensaje de despedida, pero también como de que no me voy. Sentimiento, pues. Y yo nunca he escuchado ningún discurso en vivo. O sea, he escuchado maestros y eso, pero un discurso político en vivo. Y me quedé, a la madre, qué chingón. Y de entonces dije yo aquí me voy a quedar en el PRI. Dije. Y pues nada, pues Chuy Burgos se iba saliendo, ya nunca lo volví a ver. Digo, sí lo he vuelto a ver, pero ya no como un presidente del partido. Entonces, sí, pues es un politicazo, muy buena escuela. Y ahora, el diputado Sergio Mario, diputado local de oposición. Ahorita lo que estamos hablando del tema de la economía, la sociología y el giro de 180 grados que tuvo la política. ¿Qué significa ser diputado de oposición en este nuevo esquema político? Sí, este nuevo escenario que vive la política en Sinaloa. Mira, haces una pregunta muy importante. Yo creo que es muy complejo el ser oposición, porque a lo mejor en un simplismo ser oposición es decir no a todo. Oponte, semánticamente oponte a todo lo que el gobierno proponga, sí. Obstaculiza todo lo que se te presente, peléate constantemente. Opositodos. Sí, o sea, hacer un no a todo. Pero yo la verdad es que no coincido con esa lógica de la oposición. Yo creo que una oposición sí debe ser contrastante, sí. Porque de alguna manera tú tienes que ir construyendo pues una narrativa distinta a la que está en el gobierno, ¿no? Que la democracia así lo decidió, pero ir contrastando, señalando los fallos, señalando las ausencias, oponiéndote por supuesto a aquellos escenarios que van en contra de tu lógica, de tus principios, pero sobre todo pues del sentido y del bienestar de una sociedad, y ayudar, también coadyuvar, aportar, sumarte a las agendas que sean en beneficio de todos. Uh-huh. Yo creo que mientras hagas las cosas con transparencia, mientras actúes con congruencia, el ser oposición no debe de significar ser un no permanente, ¿no? Yo no quisiera en 3 años, si Dios nos da vida, que me pregunten, ¿no, Sergio, qué hiciste? A todo lo que me dijeron les dije que no. Y todo lo que me pusieron en la mesa lo rechacé tajantemente. La verdad que eso sí, significaría aportar muy poco. Entonces yo creo que ser un diputado de oposición es una gran responsabilidad, es una gran oportunidad. Es la primera vez que yo soy diputado. He tenido pues una carrera en el servicio público muy bonita. Ya habrá momentos, si ustedes así lo deciden, platicar claro de ella. Sí. Pero hoy como diputado de oposición estoy muy contento porque me ha permitido contribuir de una manera muy distinta. Y digo una cosa más, a mí creo que se me ha facilitado, no facilitado, pero creo que en cierta medida hago mucho de lo que hago en la academia en la política, porque es prepararte. Uh-huh. Porque ir a hablar de cuanta cosa sin tener una preparación, un fondo, sin tener revisado qué es lo que tú quieres proponer, sin revisar antes si tiene viabilidad lo que tú estás diciendo, si lo que estás criticando tiene un sustento o está todo endeble, nada más es mala leche tuya, implica un estudio. Entonces, a mí me ha gustado mucho agarrar los temas. A veces platico con Miguel, a veces platico con un compañero diputado, a veces le pregunto a mi compañera diputada Glorimelda, a Ricardo, a los asesores, y poco a poco voy construyendo con mucha robustez lo que yo quiero decir. Entonces, creo que es muy parecido pues al trabajo académico, porque si eres profesor, tú no te puedes parar en una aula a ver qué va a pasar, ¿no? Tienes que llegar bien armado, a decirle no a todos los alumnos.
con todos los elementos. Entonces yo creo que mi formación académica, más que mi formación académica, la forma de trabajo académica me ha servido mucho en la Diputación, y hemos levantado la voz donde hemos considerado que debemos de levantar la voz. Nos hemos opuesto a las cosas que yo considero que no son correctas, y he sustentado cada uno de los actos que he tenido como representante popular, los he sustentado, ¿no? Entonces, fíjense que es curioso lo que hice, porque, bueno, yo no, en particularmente hablando, yo siempre he sido como pro académicos dentro de la política, ¿no? Pero que hay siempre los académicos y más guiados a carreras no tan técnicas, a lo mejor más guiados a sociología, filosofía, hasta puede ser comunicación. A veces como que son opinan mucho de política, pero no les gusta involucrarse en política, no sé si me explico, como que la política la tiene tiene mucho repele, pero opinan mucho de política. Y es curioso lo que hice, porque, como le comento, a mí me gusta que haya académicos dentro de política, porque les ayuda obviamente en el ejercicio político. Entonces, la pregunta también que le queda ser variado a eso: ¿cómo decide usted, un académico, obviamente porque siempre fue un académico, decidir, pues también le voy a entrar a la política? O sea, ¿nunca le dio como ese repele que tienen muchos académicos a la política? No. O siempre dijo, yo quiero estudiar, ser un académico, pero también quiero ser un político? No, fíjate que yo siempre he combinado la academia con mi vida, con la función pública, y creo que he sido privilegiado en tener ese binomio que me ha robustecido en muchas cosas, ¿no? Si he sido funcionario público, me ha servido mucho mi trabajo académico. Si he sido académico, me ha robustecido también mi vida profesional, práctica, lo que puedo llevar a las aulas. Yo creo que la academia, para mí, ha sido un factor muy importante en lo poco o en lo mucho que he hecho, ¿no? Siempre consideré que la academia tendría que ser un elemento para aportar en calidad. No quiero que se vaya a interpretar como que no debe haber más académicos, como que yo estoy tratando de compararme, pero uno de los grandes ideólogos de nuestro partido, el PRI, don Jesús Reyes Heroles, pues era un académico del más alto nivel, un abogado muy importante, y él tenía una frase, no la recuerdo ahorita bien, pero más o menos es: hay que saber para hacer, o hay que conocer para hacer. Sí. Entonces, yo he usado, he tomado como un referente a seguir esa máxima de don Jesús Reyes Heroles: para hacer hay que saber. Para saber, totalmente. Para hacer hay que estudiar, hay que entender la problemática, hay que entender la realidad de lo que está viviendo la ciudad, lo que está viviendo la región, lo que está viviendo los sectores productivos, lo que está viviendo las comunidades, los que menos tienen, ¿no? Hay que conocer esas realidades para poder aportar correctamente. Sí, para armar buenas políticas públicas, porque si no tienes elementos académicos y hasta matemáticos y todo, muy difícilmente va a trascender tu política pública o tu decisión dentro de política, pues, si no tienes los elementos académicos. Sí, claro, yo creo que también es bien importante, porque justo uno de los grandes problemas que tienen ambos escenarios, el político y el académico, es que o el político o tiene mucha política y poca pluma, poca academia, y el académico o tiene mucha teoría pero tiene poca práctica. Entonces la ambivalencia esta entre ser teórico y práctico es bien chilo, porque pues no, o sea, lo que das de clases lo practicas, pues. Ajá, lo ejerces. Y de otra manera no es un político que ejerce, pero que sabe de teoría, pues, que puede citar a Max Weber, que puede citar a Reyes Heroles, incluso, que sabes de política teórica, y está chido porque te hace ser un político completo, ¿no? Uh-huh. Y pues está bien chingón eso. Te permite aportar mejor. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, Miguel. Una de mis asignaturas en la universidad es economía urbana y regional, es la lógica de las ciudades, es cómo funcionan las ciudades. Tú fuiste mi alumno. Era buen alumno más. Y sabes, muy bueno. Claro. Y su generación fue muy buena. Sí. Su generación fue muy buena. Y uno entiende que la ciudad tiene un impacto en todos los individuos que vivimos y que producimos en ella.
Y cuando una ciudad no está trabajando para generar satisfactores, buenos servicios públicos, buenas vialidades, infraestructura pública en buen estado, buena recolección de basura, alumbrado público, buenos espacios recreativos, está minando la competitividad misma de una ciudad. De repente tú ves a presidentes municipales, unos que se creen embajadores, que quieran andar por viajando y que promoviendo, y te das cuenta de que son personas que desafortunadamente llegan a los espacios sin ninguna idea clara de cuál debe ser su función, su trabajo, su propósito como edil, como presidente municipal. Yo veo, por ejemplo, ahorita con mucha preocupación, porque entiendo la lógica de la competitividad, como todas las ciudades, empezando por Culiacán, está viviendo el peor deterioro que yo haya visto en muchísimos años. Una infraestructura pública que se está deteriorando, muy poca propuesta de proyectos que nos den mayor movilidad, que ayer precisamente venía pensando en eso. Ayer domingo estaba solo en la ciudad, vine a comer al centro, me fui a mi casa, su casa, no había un solo semáforo coordinado. Entonces, de ahí te das cuenta cómo estamos fallando, porque o somos omisos o no le entendemos al servicio público, y eso también es una responsabilidad del diputado de oposición, estar señalando esos escenarios y decir por qué son importantes. Una ciudad que no te entrega buenos servicios públicos te hace menos productivo como individuo, es menos atractiva para la inversión, se generan menos empleos y no se genera el bienestar que necesitan quienes vivimos en ella. Y en ese sentido de ser un diputado de oposición y de esta oportunidad que tiene como diputado local, ¿cómo piensa dejar huella o cómo le gustaría que Sergio Mario fuera recordado en este ejercicio legislativo, en esta 64 legislatura? Pues yo creo que todos deseamos que se nos recuerde como alguien que aportó, que propuso cosas que caminaron, que fueron pertinentes, y que actuó con congruencia. Porque la sociedad también quiere ver actores congruentes, quiere ver gente que le represente verdaderamente. Porque nosotros, Miguel, somos representantes populares. Yo no soy representante únicamente de la gente que votó por mi partido. Tengo una convicción con ellos, soy representante de la sociedad en general, así como los 40 diputados. Entonces, ¿cómo me gustaría que me recordaran? Pues como un diputado que fue congruente en sus acciones, que sustentó cada uno de los pasos que dio, cada una de las posturas que asumió, y que tuvo como fin aportar al desarrollo y al bienestar de su estado. Ahorita el cierre del periodo, del primer periodo, del segundo ejercicio del año legislativo, ¿cuál es la agenda con la que cierra? Pues mira, hemos trabajado de manera muy comprometida en toda la agenda que tiene que ver con fiscalización, que tiene que ver con combate a la corrupción. Yo creo que se han dado pasos sustantivos. Estamos a punto ya de iniciar, de vivir plenamente la reforma que hicimos el año pasado en materia de la ley de la Auditoría Superior del Estado, sí, y en materia de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que va a permitir hoy acortar los tiempos de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública. Ya no vamos a tener que esperar 2 años. 2 años más. Para ver cómo hicieron las cosas ya cuando ya se fue. Algunos ya ni siquiera están. Hoy pues todo lo vamos a reducir. Primero Dios, en noviembre de este año vamos a terminar de revisar la cuenta pública del año pasado. Es decir, los culiacanenses van a poder tener una claridad de cómo actuó el presidente municipal en turno en el manejo de los servicios públicos, y no se van a tener que esperar 2 años. También otorgamos a la Auditoría Superior del Estado nuevos instrumentos como las auditorías forenses, como el buzón digital, pues que le va a permitir desarrollar un trabajo más comprometido, más acucioso, de mayor espectro, precisamente en un tema que la sociedad pues también molesta. De impunidad y de una sensación bien sustentada de que la corrupción no cesa en el manejo de los servicios públicos. Entonces, creo que en esa parte donde hemos contribuido de manera importante, he participado con mis compañeros diputados en otras iniciativas, como una iniciativa que la diputada Connie Zazueta me hizo el favor de invitarme, y otras más que he presentado en materia educativa,
todo lo que tiene que ver con los contenidos enfocados a las redes sociales. He impulsado temas que a mí me parecen fundamentales, porque un diputado no solamente debe de medir su trabajo por cuántas iniciativas has presentado y cuántas se te han aprobado, sino también cuál ha sido tu bandera y qué resultados has tenido con esas banderas. Y una de las banderas que yo he enarbolado junto con muchos otros compañeros diputados es el regreso de las escuelas de tiempo completo. Estuvimos toma y dale, toma y dale, hasta que hartamos, yo creo, y finalmente ya se entregó, ya en el presupuesto que aprobamos el año pasado, se etiquetaron 200 millones de pesos para el horario extendido. Pero van a volver. Y para la alimentación. En eso estamos. Por eso ajustamos a la secretaria Graciela Domínguez, porque pues ahora resulta que no sabe cómo se operan esos 200 millones de pesos. Y vamos a estar insistiendo hasta que ese programa no opere y regresen las escuelas de tiempo completo a favor de las familias y de los niños que más lo necesitan. Si tú me preguntas, creo que es de lo que me siento más claro en mi aporte, ¿no? Fiscalización, combate a la corrupción, escuelas de tiempo completo, que regresen para los niños que más la necesitan. Y no han regresado a ninguna parte del país. Sinaloa sería el primero o algo así. Hay algunas entidades que han venido trabajando de manera comprometida en este tema. De manera interna, ¿no? Yo tengo que reconocer que el gobernador Rubén Rocha Moya, desde un inicio, marcó una buena condición. Un espíritu a favor de que el programa regresara. A mí me llama la atención cuando no veo a muchas voces en el propio gabinete trabajando en lo que el gobernador propone, dijo, ¿no? O sea, el gobernador acaba de ir la secretaria Graciela Domínguez a la glosa del informe y ya no sabía si estaba a favor o en contra del gobernador Rocha, porque me empezó a decir que no, que porque las escuelas de tiempo completo pues como que no eran muy justas, porque solamente eran para unos niños y que solamente se apoyaba una tercera parte, una cuarta parte de los niños en Sinaloa. Y digo, oiga, pues yo no sé si apoyaban a una cuarta o a una tercera o a una décima parte, pero eran los niños que más lo necesitan. Y además el gobernador Rocha ya quiere que regresen, entonces pues, vamos uniendo esfuerzos, vamos dándonos la mano, vamos construyendo a favor de los que más lo necesitan, sobre todo ustedes, le digo por Ena, que se dice comprometidos con los que menos tienen, pues razón de más para que le pongamos más ganas todos. Sí, porque ese es el compromiso, que regresen. Todavía no hay pasos firmes hacia eso, pero no vamos a dejar este tema. Lo vamos a seguir insistiendo, Miguel. Son los temas en los que comenta que hay que buscar la convergencia, ¿no? Aunque son oposición. Hay que sumar, hay que aportar, sumarte a lo que ayude a la gente, sí, ¿no? Aquí no se trata de colores. Yo le dije a la secretaria Graciela, oiga, y aquí estamos para jalar. Si usted me pone en una mesa, en respeto, podemos empezar a trabajar para definir cómo puede regresar eso, por supuesto, respetando la división de poderes, sí, la posición de ella como secretaria. Pero yo creo que sí se vale también poder generar aportes que permitan un regreso más expedito a favor de esos niños que tanto lo necesitan. Y ahorita que hablamos, profe, sobre el tema de la Comisión de Fiscalización, de hecho, cuando me permití recordarlo, cuando se estaba escogiendo qué diputados iban a cada comisión, el tema, de hecho yo y Miguel hablamos, decíamos, ¿quién se viera fiscalización? Porque obviamente es una comisión muy importante, ¿no? Que pocas personas saben que es de la más importante del Congreso, junto con puntos constitucionales. Y decimos, pues, ¿quién de Morena va a caer en fiscalización? Si es el partido que más debe sacar con las comisiones importantes. Y de una, ya cuando empezaron a acomodarse los diputados, vimos de que se quemaba fiscalización. Dije, oye, esos de Morena como que sí tuvieron un poco de lucidez y dijeron, no, pues ninguno sabe sobre fiscalización, hay que meterle perdida al que sabe, aunque sea de oposición, que fue usted. Y en ese sentido, también dando la importancia a esa comisión, porque siempre he dicho que es de la más importante, seguramente sí lo es, de las más importantes, no nomás para el Congreso, sino para todo el Estado. ¿Qué implica ser presidente de la Comisión de Fiscalización y qué hace la Comisión de Fiscalización? Porque muchas personas dicen, fiscalizar es economía, no es economía, ven gráficos, ¿qué hacen en fiscalización? Mira, una de las facultades primigenias de un del poder legislativo, del Congreso, es
Primero, la aprobación del presupuesto. Lo más importantísimo. ¿No? El presupuesto se aprueba, se le dice al Ejecutivo, a los entes públicos, a los organismos descentralizados del gobierno: este es tu presupuesto. Tú me mandaste una propuesta, aquí están mis transformaciones y con esto tú vas a servir a la sociedad. Yo como Congreso te apruebo tu presupuesto. Aunado a esa responsabilidad y facultad está fiscalizar que esos recursos sean administrados con honradez, con probidad, con pertinencia, con eficacia. Entonces, eso es precisamente el trabajo que hace la Comisión de Fiscalización, como ayudada a través de un órgano técnico del Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado en este momento ya está fiscalizando el año fiscal anterior, está revisando cómo se hicieron, cómo se administraron los recursos, qué observaciones existen, y nos va a presentar pues, los informes individuales del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de las Juntas de Agua Potable, de los 18 municipios, y con ese insumo técnico nosotros, la Comisión de Fiscalización, que está integrada por 7 miembros, es la comisión que más miembros diputados tienen, por supuesto, hace una revisión de los mismos y establece, aprueba dictámenes, ya sea para el rechazo o la aprobación de la cuenta pública, que después son discutidos en el Pleno. Es más o menos la manera en que como trabaja la Comisión de Fiscalización. Por supuesto, estamos recibiendo si existe una denuncia pública, estamos recibiendo si hay requerimientos de información, pero también déjame decirte algo. He encontrado en el grupo parlamentario de Morena gente muy experimentada, gente con mucho conocimiento, con mucho compromiso en materia de la fiscalización, ¿no? Por mencionarte algunos, el diputado Marco Antonio Zazueta, ya un gran conocedor del tema, la diputada Alba Virgen, Adolfo Beltrán ha contribuido de una manera muy interesante en materia de fiscalización, y creo que hay aportes, poco a poco, pero cada vez más en el sentido de lo que la sociedad quiere, de estar señalando, juzgando con objetividad a aquellos que no tienen un compromiso real con la transparencia, con el manejo honesto de los recursos públicos, que faltan a la confianza que les entrega la sociedad precisamente en esa responsabilidad, ¿no? Tenemos alcaldes que ya han sido pues, desaforados precisamente por temas de mal gasto del recurso público, de un mal manejo de los recursos públicos. Tenemos en ciernes pues el caso del señor Benítez, que yo creo mucho en las instituciones, que creo que se van a decantar objetivamente en el marco de la ley por pues finalmente dar un resolutivo en el sentido de que si no se hicieron bien las cosas, pues se tienen que aplicar. Exactamente. ¿No? Tengo una duda es duda genuina, como Miguel Vicente. En todo este trámite, proceso legislativo, ¿qué función tiene el órgano técnico de fiscalización? Ese edificio que está al fondo del Congreso, realmente no sé qué hace. En este proceso de auditoría, ¿ellos qué hacen? ¿O por qué se aprobó? Los órganos internos de control de todos los poderes. Pues no es el OIC, es el edificio que está atrás. Tú dices la unidad técnica de evaluación. ¿Qué hace? La unidad técnica de evaluación tiene por ley que fiscalizar a quien fiscaliza. Está revisando el trabajo que hace la Auditoría Superior. Los auditores, pues. Son los auditores de los auditores. Nos aporta, por supuesto, nos auxilia en lo que es el trabajo que se necesita pues para llegar a la dictaminación, pero tiene una agenda de trabajo principalmente sustentada en estar revisando todos los procesos de auditoría que desarrolla la propia Auditoría Superior del Estado. Es como la auditoría de auditoría. Sí. Acá te queda la auditoría de la auditoría de la auditoría. Es que es bien curioso como el tema de la Comisión de Fiscalización y puntos, que creo que son como que lo toral del Congreso, son poco conocidas hasta por la prensa o gente que a lo mejor está en políticas públicas, ¿sí? Siempre como que ven las comisiones por las más... pues participación ciudadana, juventud y deporte. Sí, pero en realidad las comisiones torales del Congreso es fiscalización y puntos, pues son las que están más integradas por más diputados, todo eso, y la gente desconoce mucho de todo el trabajo que hacen esas comisiones y fiscalización,
creo que es la que más trabaja, porque yo me acuerdo cuando trabajaba en el Congreso, fiscalización iba martes, jueves, viernes, sábado, domingo, cuando había temas de cuentas. Más de cuentas públicas. Y dormían ahí. Hemos tenido un trabajo muy fuerte. Más ahorita, ¿no? Que se están juntando. Ese trabajo que no se ve. Es el trabajo que no se ve. Es el trabajo que no se ve. Sí, pero yo te puedo decir que el último año la Comisión de Fiscalización ha tenido un trabajo prácticamente de todas las semanas. De diario, sí. Muy comprometidos mis compañeros diputados, hemos tenido sesiones muy largas, discusiones muy ricas, hemos robustecido juntos el marco jurídico, hemos presentado iniciativas comunes. De hecho, la reforma a la ley de la Auditoría Superior del Estado y a la Constitución Política pues se presentó por los 40 diputados. Sí. En algo contribuimos en esa parte y yo creo que habla muy bien, ¿no? de un Congreso que es plural, que tiene distintas expresiones políticas, pero que en los temas que reclama la sociedad se unen para entregarle resultados. Lo que sí es que no ha sido una comisión que se ha conducido, a pesar de la temática, con cosas pues atípicas. Por ejemplo, la legislatura pasada pues sí entró mucho en polémica la comisión, y este año, bueno, esta legislatura, a pesar de que ha habido como todo el tiempo problemas ríspidos con alcaldes, con las cuentas de los exgobernadores, no ha salido, pues se ha conducido de una manera profesional, digo. Cada serie. Sí, y a pesar de que yo he visto las sesiones y los diputados se ponen adolfos, se ponen enérgicos, pero ha habido respeto, pues, o sea, siempre... Sí, mira, yo creo que sí tuvimos capítulos, ¿no? Al inicio de la legislatura, donde sí marcamos con mucha claridad que no íbamos a participar de usar la agenda de fiscalización, de combate a la corrupción con un tinte político, porque yo creo que en ese momento se desvirtúa todo, ¿no? Y hubo eco. La verdad que he encontrado eco y he encontrado mucha congruencia en mis compañeros diputados de otros grupos parlamentarios, y creo que eso ha permitido contribuir mejor. No podemos utilizar la fiscalización para arrimarle el caballo, como comúnmente se dice, aquellos que nos caen mal, aquellos que tenemos alguna rencilla política, aquellos que son de un color distinto al nuestro, o a favor porque sencillamente son amigos nuestros. Sí, y hay que ayudarlos porque son amigos nuestros. Hicieron muy mal las cosas, pero pues son cuates. Yo creo que esa parte no cabe. Sí. No cabe y así lo hemos hecho todos, ¿no? Los 7 integrantes de la Comisión de Fiscalización. Saludo para Campa, que se la rifa Campa, un chingón. Un saludo a mi secretario técnico, al licenciado Campa, y a todo el equipo de la Comisión de Fiscalización, la verdad, gente muy profesional y muy comprometida. Hablando ahora que dice de tintes políticos, vamos a hablar de política ahora. ¿Cómo ve la alianza Va por México en el país, en esta nueva coyuntura política? ¿Tiene posibilidades? ¿Cómo la ve endeble, la ve fuerte? ¿Cuál es su diagnóstico? Yo pienso que es fundamental que se unan esfuerzos para entrar en una verdadera contienda contra una expresión que políticamente hoy tiene una gran fortaleza, porque pues no solamente tiene el gobierno federal, sino que ha ganado muchos estados, prácticamente todos en el país. Entonces pues sería ingenuo, ¿verdad?, pensar que a través de una estructura de un partido se puede más que combatir, competir, sí, con una expresión política tan robusta como lo es hoy Morena. También hay que reconocer las cosas. Entonces yo en ese sentido pues veo como un acierto los esfuerzos que se han hecho por mantener la alianza. Tiene debilidades, por supuesto, pero yo creo que de saque es una buena situación, es una buena noticia el que se esté construyendo una alianza de partidos que hoy tiene como compromiso vender en congruencia y en responsabilidad una confianza para que la sociedad se sume, ¿no? De nada va a servir esa alianza si no logra incorporar a la sociedad. Y la sociedad solamente se va a incorporar a una alianza cuando ve que las fichas están bien embonadas, que hay congruencia, que hay una propuesta del país, que hay actores comprometidos con el país, y yo creo que se puede competir. La democracia es precisamente eso, ¿no? No son unanimidades, no son blancos y negros, siempre hay
texturas, y yo creo que en esa lógica el país está listo para y está demandando una contienda. Hay gente que tiene una profunda coincidencia con ciertos elementos de la política actual, y hay otros que no tenemos las mismas coincidencias. Entonces yo creo que sí hay un campo fértil para que en democracia, en respeto de las instituciones que garantizan nuestra democracia, poder generar una contienda abierta, transparente, donde se confronten propuestas a favor del país, ¿no? Y hay muchos también decepcionados, ¿no? No solamente de Morena, del gobierno actual, sino también de la alianza. O sea, hay decepcionados por ambos bandos. Va a estar interesante. Sí, que hay gente que no sabe para dónde agarrar, pues. Si sabe cómo está con la alianza, entonces ahí hay sí gente va a haber. que votó por el presidente y que ahorita actores académicos. Pero que tampoco a lo mejor nunca votaría por la alianza, entonces ahí sí va a ser un ejercicio democrático, pues, curioso, ¿no? Pero fíjate que yo veo con mucho optimismo que veo una sociedad que cada vez está participando más. Sí, eso es lo bueno. Totalmente, sí. Yo veo que hay una sociedad que parece que a veces está muy por encima o que está avanzando más rápido que incluso las propias estructuras de partido, ¿no? Sí, 100%. Tenemos varios referentes, las marchas que se tuvieron a favor del INE. Entiendo que se está construyendo ya también un movimiento en contra del Plan B. Entonces yo veo que hay una sociedad que se empieza a nuclear, que empieza a participar, que empieza a demandar, que empieza a elevar la voz. Y yo creo que eso es positivo en democracia. Y que se interesa más de política. Pero es curioso porque también cuando una sociedad empieza a involucrarse mucho en ciertos temas, es porque está pasando algo malo, ¿no? Un ejemplo, supongamos la sociedad en Argentina, que tú la conoces, tú estuviste allá, sabe mucho de economía, pero porque la economía argentina es muy volátil, pues. Entonces como que la sociedad sabe mucho de economía y se involucra mucho en temas económicos, pero la economía argentina está muy mal. Entonces como que siento que también en ese sentido está pasando esa sociedad mexicana de que está involucrando mucho en política. Porque le está afectando. Porque la política también está muy mal, pues. Entonces como que también dices tú, pues qué bueno que están interesando a los políticos, pero a la vez es como que una mala señal, pues no sé si La raza, ¿por qué me alcanza menos? Sí, o sea, ¿cuándo sale la sociedad? Cuando siente que las cosas no se están dando bien, ¿no? Una sociedad se manifiesta cuando tiene miedo, cuando hay un sentimiento de insuficiencia, cuando se ve amenazada en su presente, en su futuro, y yo no siento que este país esté caminando en el rumbo que yo deseo que vayan para mis hijos. Es ahí cuando la gente empieza a salir y yo creo que algo de eso se está dando, ¿no? Algo de eso se está dando. Hay unos elementos que son perfectamente entendibles porque son criticados. Tenemos un sistema de salud que no está deficiente, que antes no estaba bien, ¿no? Porque de repente queremos pues es que antes estaba terrible, Dinamarca, pues, pero hoy está todavía peor, ¿no? Sí, no hay medicamentos, no hay salud popular, no hay INSABI. Cada vez es más endeble la estructura de apoyo social para la gente, ¿no? ¿Dónde acudir a un buen servicio médico? Pues la verdad que no, por más que digan, pues la verdad que no. Otro de los temas que a mí me preocupan por mi lógica, por lo que yo hago, es la educación. O sea, la educación es una de las facturas más altas que hemos tenido en los últimos años. Sí, por la pandemia, pero también porque no ha habido una respuesta concreta, profesional, comprometida, cara a la crisis educativa que se generó con la pandemia. Por el contrario, estamos de repente viendo algunos ejercicios que nos preocupan, ¿no? Pues ahora marxismo y una serie de textos, ¿verdad? Muy alejados de la lógica educativa que debe tener un país que quiere avanzar, ¿no? La competencia. Hasta gente defendiendo a Corea del Norte, no hay cada barbaridad ahorita en la política mexicana. Pero retomando la plática, maestro, hablaba mucho de la alianza, pero ¿cómo ve, que usted viene obviamente de una priista, cómo ve el partido actualmente y qué cree que le falta al PRI para que pueda salir como que de ese escenario que no es tan favorable para él? Mira, yo veo muy bien a los priistas porque hay un priismo vivo. Yo estoy hablando de Sinaloa, ¿no? Claro, no de Sinaloa. Yo hablo de Sinaloa. Veo a priistas, a gente que cree en los principios del partido, que ahí están,
pero que el partido no ha respondido en la magnitud, en el entusiasmo, en la lealtad que ese priismo que está en las colonias, que está en los campos agrícolas, que está en las empresas, ha tenido. Veo francamente que el partido hoy está de alguna manera asimilando o asumiendo los costos de un conflicto de un PRI nacional, ¿no? Tenemos un episodio tras episodio en el Comité Ejecutivo Nacional, cuando no se pelea Alejandro Moreno con Osorio Chong, cuando no se pelea fulano con Mengano, pero la verdad que lo único que vemos es conflicto, vemos polarización, vemos actitudes unilaterales, vemos vemos una lógica de que no les interesa escuchar a los priistas en los estados y están enfrascados en un conflicto, pues la verdad, de lucha de poder, de quedarse con lo poco, lo mucho que representa el partido, y eso nos está afectando mucho en los estados. Ocupamos recuperar la estructura que representa el partido. El PRI es un partido con principios, el PRI es un partido de mujeres, de hombres, de jóvenes, de gente que realmente tiene un amor por la sociedad, que entiende el valor de la política, pero vemos que a nivel nacional no se están creando las condiciones para que ese priismo aporte, para que ese priismo construya, para que ese priismo participe, para que ese priismo sienta que tiene un presente y un futuro dentro de una estructura política. Y además, en esas condiciones que nos encontramos, resulta difícil ir a recuperar confianza. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice, a ver, ¿de dónde eres? Del PRI. Oye, tienen un año queriéndose poner de acuerdo ustedes y no se han puesto de acuerdo ni para un presidente o una presidenta y quieres venir a mí a pedirme confianza, ¿no? Entonces, ahí entramos en un tema muy complejo y por otro lado, no nos animamos, Max, a aprovechar la gran coyuntura que tenemos hoy los priistas, la democracia interna. Sí. No, que vámonos por un acuerdo. ¿Pero por qué un acuerdo? Pues vámonos al acuerdo general de un partido. El acuerdo general de un partido, ¿cuál debe de ser? La democracia. Exactamente. La participación, la discusión, la contienda pública, la presentación de propuestas, de proyectos, de visiones. No, ¿para qué? Mejor nos ponemos de acuerdo. No, pues es que así nunca vamos a ganar credibilidad con la sociedad, con la gente. Vamos a asumir ya una lógica distinta y democratizar nuestro partido, donde se escuche la voz de ella, la tuya, la mía, la de todos. Todos valemos. No solamente 4, no solamente 5, no porque tú vienes de allá, no porque tú vienes de acá. Todos valemos, todos tenemos la importancia, todos tenemos algo que decir, todos tenemos el derecho de participar. ¿Por qué vamos nosotros a bloquear ese deseo natural de la participación democrática? Entonces, veo la pregunta que me hiciste, ¿cómo veo al PRI? Veo muy bien a los priistas. Por gente leal, hay gente que está convencida de lo que es el partido. Veo una estructura de dirigencias, de liderazgos que no están respondiendo a ese gran entusiasmo, a esa gran masa social que hoy lo sigue siendo aquí en Sinaloa el PRI. Creo que tú vas a decir la frase que yo tengo en mente. La de, hay muchos priistas, pero poco PRI en Sinaloa. Hay muchos priistas, pero poco PRI. Bueno, PRI. Puede ser. Sí. El PRI siendo PRI, iba a decir, porque una vez vi una noticia que decía, el PRI se hace fraude a sí mismo. Cuando fue la votación de Alito. Cuando fue la votación de Alito. El PRI se hace fraude a sí mismo porque ahí pasó algo también, pues no puede pasar eso, pues. Sí, no. No, y aparte bien como dice Sergio Mario, a veces el priista de abajo, de la colonia, del campo, el joven, es la persona que más quiere al partido por lo que es, y no tanto por el show de querer tener un puesto político, tener poder, sino que en realidad ama al partido. Pues ahí están las líderes de colonia, o sea, los simpatizantes de verdad, y a veces los que están arriba en la cúpula, pues en realidad nada más están buscando como que, pues seguir permaneciendo en el poder, y no dejar hablar de esas personas que siempre han trabajado en el partido desde abajo, que lo conocen, que lo defienden en la calle. Pues sí está muy mal. Pues es que no es la política, pues son algunos políticos. Sí, exactamente. La política es bonita, el PRI pues también tiene su mística, su historia. Y hay grandes actores dentro de mi partido, hay grandes liderazgos, mujeres, jóvenes, muy valiosos, que desean participar y que hay que escucharles.
y hay que abrir las condiciones para que la participación, valga la redundancia, sea abierta, sea transparente, nos deje a todos contentos. Yo creo que, insisto, el PRI en Sinaloa tiene una gran oportunidad de oxigenarse a través de la democracia interna y de ir con ese oxígeno recuperando la confianza de la sociedad que nos la retiró. Sí. La sociedad nos retiró la confianza, es momento de ir a recuperarla con una buena propuesta para el Estado, con una buena propuesta para los jóvenes. Estamos viviendo momentos muy complejos y nadie está hablando de lo que está sucediendo con los jóvenes que están egresando de las universidades, que se están subempleando o que no están encontrando las oportunidades que desean. Nadie está hablando de los problemas que está enfrentando la mujer que es jefa de familia y que está luchando prácticamente sola porque el andamiaje que tenía de apoyo, las guarderías infantiles, las escuelas de tiempo completo, fueron desaparecieron. Nadie está hablando del micro, pequeño y mediano empresario, que es el que genera el grueso del empleo en nuestro país. Todo el sistema de apoyo a los micros, pequeños y medianos empresarios pues prácticamente desapareció. Estaba revisando el presupuesto de este año para la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado y es un poquito superior al que tenía cualquier municipio en un área de desarrollo económico hace unos años, porque teníamos acceso a bajar recursos del Fondo PYME, podíamos participar en fondos para infraestructura, podíamos participar en fondos para capacitación, podíamos participar para bajar recursos para fondos semilla. Hoy ya nada de eso existe, ¿no? Y no estamos hablando siquiera de, si ya no existe eso, ¿cómo le ayudamos no estorbando? Con tramitología más eficiente. Nada de eso se está discutiendo. Ahorita tenemos aquí en Culiacán, los pobres comerciantes están pidiendo un trato en un momento de crisis en tema de predial y ni siquiera está una mesa de discusión. Yo no estoy diciendo que se les dé o que no se les dé, que existe una mesa de discusión para que se les escuche también. Nada de eso se está hablando y estamos perdiendo tiempo en recuperar esa confianza, insisto, ¿no? Sí, está bien complicado porque es que la filosofía de la política actual, yo creo que tiene muchos vacíos. Y el problema es de que esos vacíos no los está recuperando la alianza o la oposición. Está enfrascado más en los problemas pues, partidarios internos que en ir por esos vacíos que de repente pudieran generar rentabilidad política. Y hablando ya de política, de Sergio, ¿nunca ha pensado usted no estar en la política? ¿Nunca ha pensado, si no estuviera en la política, qué estuviera haciendo? Y esa es la pregunta en general. Si no estuviera en la política, ¿qué le gustaría estar haciendo? Yo me veo en el servicio público como una carrera. Me siento muy orgulloso de ser servidor público. Me siento muy orgulloso de mi carrera pública, porque más allá de los aportes o de los no aportes, ha sido una carrera pública transparente, honesta, y ahí me quiero mantener. Yo creo en el servicio público, creo en el servidor público, creo en la política y creo que es momento de contribuir todos a la política. Entonces, yo me sigo viendo ahí. Por supuesto, soy inquieto, me gusta, ya platicábamos, me gusta mucho la academia, sigo manteniendo mi carrera académica, emprendiendo también algunos otros proyectos, pero mi grueso, mi centro, mi vocación de vida, mi convicción es el servicio público, es aportar al desarrollo de mi estado, de mi entidad, de mi ciudad, de Culiacán, donde crecí, donde nací, donde crecí y he tenido las oportunidades que la vida me ha dado, ¿no? Fíjate, es curioso que es de las primeras personas que contesta, no, yo servicio público, no, nunca he pensado otra cosa, porque hay gente que dice, no, pues me gustaría cantante, ser jinete o cantante, dicen otra cosa, no, que nada que ver con el servicio público, futbolista. Pero Sergio Mario fue como que no, yo desde chiquito estoy convencido que el servicio público es lo mío, y que bueno, porque también siento que la especialización del servicio público en México nunca se ha como que dado tanto y es muy importante. ¿Y qué sigue para Sergio Mario en el 2024? ¿Se va a lanzar? ¿No se quiere lanzar? ¿Cómo se ve? ¿Dónde se ve? Mira, a mí siempre me ha funcionado lo siguiente. Siempre he tratado de dar mi máximo esfuerzo en las responsabilidades que he tenido y eso me ha permitido dar los siguientes pasos. Siempre ha sido ese el insumo que te impulsa, el resultado. Yo ahorita lo que estoy pensando es seguir entregando resultados como diputado local.
ser un diputado de oposición serio, constructivo, que aporte, que contraste, que conteste, que defienda. Y creo que a partir de eso se puede ir generando pues una aceptación, una calificación social y política, y ya con esos elementos ver cuáles son los proyectos que se pueden presentar en el 2024. Ponerle nombre ahorita sería la verdad irresponsable, porque sí, pues la verdad es que eso lo va dando la propia dinámica, sí, el propio trabajo, te va ubicando, te empiezan a mencionar, la gente empieza, fulano sirve, el Miguel yo creo que debería seguir para allá, y Max, y ¿no? Sí, es que también empieza en la tierra, pues. Sí, exactamente. Porque si no, pues yo quiero ser presidente municipal. Pues sí, pues todo el mundo queremos. ¿Todos? Sí, pero sí, claro. De querer a poder, hay una brecha bien larga. Diputado, pues muy contento de que haya estado con nosotros en el podcast de la política. Era una visita que teníamos ya planeada, sí queríamos que viniera desde hace mucho. Ajá. Pero no, pues aparte la agenda del Congreso, pues estos últimos 3 meses ha estado bien pesada, bien complicada, más por el tema de las cuentas públicas, de la reforma que se hizo. Entonces pues estamos muy contentos de que ya se haya podido que esté con nosotros. No, ha sido un placer, un gusto la verdad, Max, Miguel. Pues para finalizar, algún mensaje que quiera dejarnos, en general la gente que nos ve pues son jóvenes. Últimamente ya la raza ya está como que metiéndose ahí a ver, pero este proyecto comenzó como un espacio donde los jóvenes pudieran consultar de política y de conocer las carreras políticas pues de los políticos, más allá de una entrevista de un tema y golpeteo, es más una charla como pues, quién eres, qué te gusta, qué opinas, sí, y conocer como un lado más humanista, sin abonarle a la ideología de este nuevo gobierno, porque le traen mucho de que el humanismo y son menos humanistas que nada. Entonces ahí no sé si quiera el micrófono con usted. Pues en principio felicitarlos a todos, a todas, felicitarlos por este ejercicio que hacen. La verdad es que la juventud tiene mucho que aportar. Ustedes son personas muy jóvenes, pero con mucha formación, con mucho sentido de la realidad, con un elemento crítico muy novedoso, muy fresco, muy natural, y la verdad es que eso se necesita. Se necesita que todos estemos participando en política, que todos estemos hablando con el papá, con la mamá, con el vecino, con la esposa, con los amigos, entre nosotros, ir construyendo una narrativa que nos permita a todos como sociedad ir encontrando la ruta, las soluciones hacia pues estar mejor todos, a poder generar bienestar. Entonces yo los felicito políticamente, al podcast de la política, a todos ustedes por la contribución que están haciendo al diálogo, al debate de la política. Felicidades. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, diputado. Pues bueno, ese fue el diputado Sergio Mario. Es un placer para nosotros tenerlo aquí, uno de los diputados para mí más importantes del Congreso. Ya lo hablamos en el capítulo del por qué. Bueno, pues ahí están, sus redes sociales iban a estar también ahí abajo para que también si tienen alguna consulta de que, hey, no me quedó muy claro qué ando con fiscalización, pues se la hacen en sus redes sociales. De ahí es activo ahí el Twitter, diputado, en Twitter también. Entonces, pues ese fue el Poke de la Política. Muchas gracias, diputado, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Paulina. Bye. Hasta la próxima, bye.